Muchas gracias, director. Muchas gracias, muy amable director. Mi director ahí que corre, corre, corre. Un gusto de saludarlo, estimado Miguel Andrés. Muchas gracias por estar con nosotros y con nuestros telespectadores para una nueva edición de nuestro De Todo Un Poco en la señal 23. Nos vamos a encontrar justamente para conversar de diferentes temas con Félix Novela Q, astrólogo ciudadano del mundo, además, como lo hemos presentado en varias oportunidades, amigo de la casa. Queremos conversar con él de este ambiente, además, complicado que vive el mundo y este último rincón del mundo, Chile, tampoco está exento de ello. Además, cómo afecta también en nuestra vida, en la personalidad, en este ambiente crispado, además, que todo el mundo hoy día anda tenso. Se viene Acuario, además, me decía Félix Novela, ¿qué significa eso? ¿Qué vendrá? En fin, bueno, todo está escrito en el cielo. ¿Ya? De esto y más vamos a conversar dentro de un instante con Félix Novela Q en vivo, haciendo de todo un poco. Un saludo especial por parte de Automotriz Pochar, que está en las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Lleve su automóvil con confianza. Automotriz Pochar lo espera. Fíjese que es tan económico hacer un chequeo al automóvil porque cuando hay una tragedia de un corte de la correa de distribución, cuando falta lubricante, por ejemplo, el aceite de motor en lo que es la operatividad, por ejemplo, de la cadena de distribución, el vehículo sufre una pana terrible y tremendamente costosa. Automotriz Pochar está a su disposición para mantener su vehículo y además la inversión hoy día. Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604, Villa San Martín en Talcahuano. En sus boletas de consumo le cobran más de lo que corresponde, tiene problemas de sobreendeudamiento, Arcambio Bio lo protege. Arcambio Bio es la Asociación Regional de Consumidores del Adulto Mayor y anuncia que tiene nueva sede en calle Lautaro 771 en Concepción. Es el Centro de Atención y Capacitación Arcambio Bio. Nos ha pedido justamente Arturo Espinosa que contemos a nuestros telespectadores que Arcambio Bio tiene nueva sede, reitero, Lautaro 771 en Concepción. Lo invito a vivir un emocionante encuentro en Restaurante Talento Norteño, una extraordinaria gastronomía peruana en donde la comida fusión lo espera. Además, le señalo, por ejemplo, que hay convenios, hay interesantes descuentos también para eventos de empresas. Fíjese que hay un 30% de descuento si va de parte nuestra. Talento Norteño, San Martín 445 en Concepción, con estacionamiento privado. Maxicar de Eduardo Toledo está en las Eras 392 en Concepción. Repuestos para la Chevrolet Americana. Maxicar a su disposición. Hora 12, www.hora12.cl. Este nuevo diario digital que logró en un año y un mes prácticamente superar los 2 millones y acercándose a los 2 millones y medio de lectores. Impresionante. De hecho, ayer justamente con una exclusiva que luego recogieron muchos medios, anunció el cierre de uno de los locales importantes, íconos quizás de Ripley en Concepción, uno que está frente a Falabella y que está en la intersección de la calle justamente Colo Colo, para ser exacto, Barros Arana con Colo Colo, Boulevard Gascón, ¿cierto? Como se le conoce. Bueno, Ripley anunció el cierre de ese local y posteriormente, en unos 6 meses más, cerrará también el que está en la intersección de Barros Arana con Castellón. Esa noticia fue una exclusiva de Hora 12, www.hora12.cl. Saludo con un fuerte abrazo a mi querido amigo, y escúcheme que comparta esta amistad a través de las pantallas del canal y delante de nuestros telespectadores contigo, Félix Novela. Gracias por tu tiempo, muchas gracias por aceptar esta conversación. Necesitamos que nos expliques qué ocurre en este desorden, o a lo mejor no, planificación perfecta de la bóveda celeste. ¿En qué ambiente estamos hoy día, Félix Novela? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Richard? Y bueno, gracias a ti, a tu audiencia, ¿no? Y a los directores también de la televisión. Bueno, te quiero contar que las cosas que están pasando en el mundo para un astrólogo
no le sorprende, no le sorprende en lo más absoluto, ¿no? Bien te decía que el ambiente, se puede decir así, está un poquito revuelto, ¿no? Está un poquito revuelto, tal como ocurriera a finales de 1770. ¿No? En esa época, justamente Plutón estaba entrando en el signo de Acuario, en aquel momento, ¿no? Y se estaba gestando lo que era la Revolución Francesa, ¿no? Vamos a decir así, el descontento de la gente, la crisis que había en aquel momento por las sequías en Francia, más algo así como podríamos decir la multiplicación de los pensamientos ideológicos que había en aquella época dieron lugar justamente a esa revolución, ¿no? Algo muy parecido está sucediendo en este momento, escándalos que de alguna manera salen a la luz, que van a dar lugar justamente a un final de época, ¿no? Un cambio de época que va a ser realmente contundente. Pero no solamente esto, digamos, está tocando en Latinoamérica, está tocando el mundo entero, ¿no? Estamos viendo los sucesos, en este caso peligrosos, ¿no? Que ocurren en Medio Oriente, ¿no? La alianza entre Rusia y Corea del Norte, estamos observando la gran crisis en Cuba, ¿no? Que de eso, si quieres, podemos ampliar un poquito el tema de Cuba y los ciclos de Cuba, los ciclos de Rusia, ¿no? Y qué pasa con el socialismo y el comunismo dentro del mundo. Todo esto es parte, digamos, del cierre de un gran ciclo que hay en el planeta, donde la credibilidad, generalmente, de esos movimientos entra en una suerte de colapso, ¿no? Así que, bueno, en ese contexto es que nos estamos moviendo ahora. Tal cual. Por eso nos interesa mucho conversar contigo, estimado Félix Noela, entendiendo perfectamente que la astrología ha formado parte natural de la humanidad respecto a, incluso ha intervenido en la historia también de la humanidad, la religión, las mismas guerras, en fin. Y cuando yo menciono, y tú también lo pones ahí como un punto, el tema de la guerra, el tema de los ambientes también, me refiero al cambio climático, me refiero a los ambientes crispados que yo señalaba, las personalidades hoy día también del individuo, de los individuos, ¿ya? La falta de líderes, también, ojo, este detalle no es menor en ello. La falta de líderes, por ejemplo, en el mundo entero, sobre todo hoy día, además, Chile enfrentado a un proceso, además de elección, y que termina muchas veces con desahogos tan dañinos para la misma humanidad como la guerra, como los estallidos, en fin, y que termina, fíjate, en un elemento que es no menor, es la falta de respeto al otro. Ujú. En la guerra es el contrario, hay que eliminarlo. Los cambios de opiniones también en el mundo de la política. Si tú no piensas como yo, eres un enemigo. Y por otro lado, si reacciona con una expresión que no me gusta, atento contra él. En fin, la verdad es que tal cual como tú señalaste, el mundo hoy día está en un ambiente especial. Vamos, analicémoslos, te escuchamos. Vamos al tema primero de explicarnos estas diferencias brutales respecto a esa guerra que me recuerdo perfectamente que hice varios programas pensando que la guerra, por ejemplo, de Ucrania, Rusia, iba a ser una cosa de 15 días, un mes. Bueno, Ujú. sigue, han pasado prácticamente 2 años. Y por otro lado, se suman también otros elementos, Israel, Irak, Irán, en fin, el mundo está confuso. Así es. Mira, es curioso hablando justamente de Rusia, ¿no? Y lo que está sucediendo ahí. Como te decía, es parte de un gran ciclo, es parte de un proceso que al parecer se repite y que va a entrar, digamos, su proceso de definición entre julio del año 2025, ¿no? Y marzo del año 2026. En ese sentido, la gente se preguntará, ¿y por qué fijo yo fechas, ¿no? Estas fechas con tanta precisión? Bueno, resulta que hay dos planetas que en el cielo, cada vez que se juntan, están de alguna manera conectados con los procesos tanto de Rusia como también con el comunismo o el socialismo a nivel internacional. Por ejemplo, es esta unión entre Saturno y el planeta Neptuno, ¿no? O sea,
Saturno y el planeta Neptuno se colocan en un mismo grado, cerca de un mismo grado dentro del cielo, y cada vez que esto ocurre, ocurre algo especial en relación con estas ideas. Así, por ejemplo, nos vamos a encontrar nosotros que en el año 1882, cuando Saturno se juntó con el planeta Neptuno, asesinaron al zar Alejandro II, ¿sí? En esa época. En 1717, cuando se produjo la conjunción o la unión de estos dos planetas, triunfa la Revolución Rusa. En 1953 muere Stalin. Fíjate, mira cómo va marcando, digamos, acontecimientos alrededor de Rusia. En 1989, cuando estos dos planetas se juntaron, cae el muro de Berlín. Y ahora, otra vez, estos dos planetas se van a volver a unir. Otra vez se vuelven a unir el año que viene. Ahora, pero en lo particular, llama la atención que, por ejemplo, en 1953, cuando muere, en este caso Stalin, nace Putin. Entonces, Putin está a punto de cerrar un ciclo, se puede decir así, dentro de su historia, dentro de su labor. Eso por un lado. Entonces, por lo tanto, se está hablando de un colapso que probablemente vaya a haber alrededor de lo que es Rusia. Y tal vez esto tenga que ver puede tratarse de la muerte de Putin, quizás, ¿no? Lo que vaya a estar sucediendo, digamos, en ese cierre de ciclo que se va a producir entre el año que viene, entre julio del año que viene y el 2026. O también, en este caso, está ligado, se puede decir, a los procesos de Cuba, como te decía anteriormente. Fíjate, es muy interesante. En 1953, por ejemplo, cuando Saturno hizo la conjunción con el planeta Neptuno, comenzó la revolución castrista en esa época. Lo mismo ocurrió en el año 1959, cuando Saturno se colocó a 60 grados del planeta Neptuno, triunfa la revolución castrista. En 1963 se colocaron a 90 grados, un ángulo tenso entre uno y el otro, y Cuba es amenazada por la invasión norteamericana en aquel momento. Por otro lado, en 1979, cuando se produce la cuadratura de estos dos planetas, un ángulo de 90 grados nuevamente, se produce el éxodo de los cubanos que asaltaron la embajada del Perú, ¿sí? En aquel momento. En 1989 se produce la caída del muro de Berlín, cuando estos dos planetas se juntaron, Mm. ¿sí? Y Cuba es aislada. Y ahora vuelve a suceder de nuevo el año que viene, y estamos viendo el prólogo de los sucesos que van a ocurrir el año que viene, ya con la escasez de petróleo que hay en Cuba, ¿no? Las redes eléctricas colapsando, la gente levantándose en muchas partes, o sea, lo cual está hablando prácticamente del final de esa revolución. Félix, ¿qué relación hay también en esta oscuridad que al individuo lo complica desde el punto de vista de la mirada de la astrología con, por ejemplo, los eclipses? Eh, ¿Hay algún vínculo? Sí, existe un vínculo. Mira, cuando hablamos en este caso del eclipse, en general, el símbolo es bastante claro. El sol representa el espíritu. Es una representación del espíritu colectivo. Y la luna representa el alma, o sea, es decir, el sentir, la emocionalidad. Entonces, si nosotros vemos que lo anímico, lo emocional, según el contenido masivo, se impone, en este caso, sobre el espíritu, en general las emociones no están muy depuradas, no están muy decantadas. Entonces estamos viendo una crisis de valores dentro de la sociedad. Entonces, obnubila, tapa, se puede decir así, lo que viene a ser la inspiración del espíritu, ¿no? Si nosotros siguiéramos aquel parámetro antiguo, aquella norma, aquel conocimiento que había en Grecia, donde se decía conócete a ti mismo, y la gente recorriera ese camino, la sociedad sería totalmente otra, sería totalmente diferente, pero la gente, ¿Emocionalmente también afectan los eclipses? así es, produce inestabilidad emocional, ¿no? Se obnubila, el espíritu es como si entrara en una suerte de noche oscura. ¿Mm? Entonces, los instintos toman el comando.
Entonces aparece, y lo estamos viendo en la política, lo estamos viendo en la política, lo estamos viendo en las noticias de la política. Vemos, por ejemplo, lo que sucede en Perú con Dina Boluarte, ¿no? Donde se gasta el dinero en cirugías, en ponerse bonita, ¿no? Y en lugar, digamos, de ocuparse de cosas que son trascendentales para el Perú, ¿no? O sea, estamos viendo las fuerzas instintivas en las reacciones que hay entre, en este caso, en Medio Oriente, ¿no? Con los enfrentamientos entre Irak, Israel, Palestina, los bombardeos constantes, ¿no? O sea, la muerte como estandarte. Entonces, es decir, lo más básico del ser humano, no los valores, no aquello que ennoblece al ser humano. Y todo esto tiene que ver con los ciclos de eclipses, está íntimamente ligado a los ciclos de eclipses. Félix Novela, aclárame un tema. Es decir, te sigo perfectamente, por lo tanto, tu proyección es que el encuentro bélico pudiera continuar prácticamente un año más. Pudiera continuar, así es, pudiera continuar, sí. Fíjate Yo que creo- hoy conversaba con alguien respecto a lo que está resultando, por ejemplo, para muchos países, la venta de, simplemente, por poner un ejemplo, eh, fertilizantes. Fertilizantes que hacia el mundo, ¿cierto?, han tenido un alza brutal también, producto de la guerra. Ni hablar del tema de los alimentos, de ese granero potente que es Ucrania y que se lo pelean ahí, digamos, entre otros elementos, digamos, que están, la economía, evidentemente, a eso me quiero referir. Pero por otro lado, si el ambiente sigue igual durante el próximo año 2025, 26, o los años 25, 26, esto se puede reflejar también en la crisis política que evidentemente siguen viviendo los países también de América Latina, entendiendo perfectamente, y yo repito incansablemente esta frase que es tuya, que todo está escrito en el cielo. Me preocupa porque finalmente nos encontramos con crisis, ¿verdad? Que la vemos en la política, crisis que la vemos en los tribunales de justicia, crisis que la vemos en la educación, crisis en una también, y que genera también desesperanza en el individuo. Cómo esta energía de, no sé, los astros, puede también ayudar a que este individuo tenga fe en lo que viene. Ujú. Mira, hay corrientes dentro de lo que es el esoterismo, si lo podemos llamar así, ¿no? Una palabra que tiene que ver en realidad con la búsqueda a través del símbolo, a través de lo que se ve detrás de la naturaleza, de lo no evidente, para el desarrollo interior del hombre. O sea, no solamente cuando hablamos de astrología tenemos que hablar del factor exotérico, es decir, lo que la gente de alguna manera puede entender, ¿no? Hacia afuera a través de un efecto de los astros, sino también podemos verlo esto desde el punto de vista de lo que puede ser utilizado por el ser humano para construir su ser interior, para elevar su ser interior, ¿no? En este caso, por ejemplo, un eclipse puede ser utilizado si es que la persona tiene un entrenamiento interior dentro de los valores humanos, dentro de lo moral, dentro de lo ético, ¿no? Como bien te dije, el ennoblecimiento del alma es lo primero. Yo puedo estar en medio de una guerra, ¿no? Y en medio de la guerra observar que la gente se está matando y tratar de asistir al herido, es decir, no convertirme en alguien que de alguna manera contribuye con esa guerra, ¿no? Puedo estar en medio de una situación como la que hoy se ve de caos político, donde la gente de alguna forma ve solo la desesperanza. Y entonces, más bien utilizar mi campo anímico para tratar de generar ideas que contribuyan a la sociedad, es decir, elementos que elevan a la sociedad. En este caso, por ejemplo, usando la simbología planetaria, te digo, por ejemplo, Saturno está caminando por los últimos grados del signo de Piscis, va a terminar su tránsito ahí en el mes de marzo, perdón, de mayo del año que viene, lo cual significa, en cierta manera, ya que Piscis es el 12.º signo, el signo final, el signo de la creencia. ¿No? Fíjate que esta palabra que es maravillosa, ¿no? Cuando yo digo, yo creo en papá, yo creo en mi mamá, yo creo en ti, hermano, ¿sí? Entonces estoy poniendo mi confianza, ¿no? Pero ¿cuánta gente realmente en este momento está trabajando sobre la confianza, ¿no?
La confianza en la sociedad, la confianza en el otro, la confianza en sumar, la confianza en construir. Estamos con una crisis de confianza, ¿no? O sea, la crisis de fe. Entonces, no se trata solamente de tomar el yo creo como una suposición, sino en realidad como una convicción que se tiene que empezar a decantar o depurar desde aquí hasta el mes de marzo, de mayo del año que viene, ¿no? A partir de todos estos sucesos que hoy salen a la luz, donde sabemos en quién confiar y en quién no confiar. Entonces, de tal manera que vamos a depositar nuestra confianza en el que demostró sus valores. Eso por un lado. Y por otro lado también tenemos este paso que te decía tan importante de Plutón que entra en el signo de Acuario, que está representando una suerte de revolución social, ¿no? Para ilustrar esto, Richard, nosotros podemos pensar, ya que en Chile ha habido, digamos, ejemplos al respecto, cuando los volcanes erupcionan, ¿no? Cuando el volcán erupciona, lo que queda alrededor, aparentemente hay una destrucción, pero luego de un tiempo, esa misma lava, ese mismo polvo volcánico se convierte en nutrición para la Tierra y surge una vegetación totalmente nueva. Plutón es el que representa en este caso la fuerza de transformación radical, algo que es radical. Y como va a tocar al signo de Acuario, va a entrar ahora en el mes de noviembre en el signo de Acuario, va a comenzar un proceso radical, se puede decir así, dentro de todas las colectividades humanas, donde la colectividad humana directamente va a jugar un rol trascendental en los procesos de transformación. Esto puede traer mucha violencia si es que de alguna manera no se buscan las medidas adecuadas o no se cultivan los valores adecuados. Un posible triunfo, Félix, novela de, por ejemplo, Kamala Harris, o, cierto, lo planteo al revés, de Donald Trump, ¿traería tranquilidad, traería inquietud también? Te lo pregunto por el tema económico, pero también en beneficio de los minutos te quiero ligar también esta preocupación que tú nos estás manifestando respecto al tema de la salud del individuo. Porque esto conlleva hoy día un tema de salud mental que el mundo está muy complicado. Nuestro país también indica, y esto ha sido un tema que lo conversé con muchos profesionales de la salud también, que decían, ok, vamos a salir del tema de la pandemia, pero nos vamos a quedar con un tema de salud mental muy complicado y tal cual, así es. Entonces, teniendo todos estos escenarios hoy día que el mundo nos muestra de beligerancia, estos dos elementos, por ejemplo, de está Estados Unidos con todo el poderío que tiene, jugando ahí un rol en la economía también, que evidentemente nos llega a nosotros. Una China también que sigue creciendo en el mundo, copando también diferentes espacios. Entonces, ¿cuál es el escenario también de proyección eh, para tener una tranquilidad de proyección y creer en lo que viene? Mira, es difícil, bastante difícil, porque si vamos a ver en la posición de Estados Unidos, como a mí me preguntaste acerca de Kamala Harris y Donald Trump, has visto que ha habido 4 intentos de asesinato ya a Donald Trump. ¿Mm? 4 intentos de asesinato y en la carta astrológica de Donald Trump, estos intentos de asesinato no se detienen hasta el mes de febrero del año que viene. Entonces, esto continúa. Y por otro lado, tenemos también que en la Carta de Estados Unidos se va a producir, en este caso, o se está produciendo de alguna manera, digamos, el retorno de Plutón a la posición de origen. Además, Urano se colocaba en la misma posición y la conjunción, digamos, que daba, en este caso, de Plutón dentro de la carta astrológica de los Estados Unidos, repite las condiciones de los años 1700 hasta principios del año 1800, cuando se produjo la guerra de secesión. Entonces, es decir, se están dando condiciones que probablemente vayan a involucrar a Estados Unidos en una guerra próximamente. Es decir, para el año que viene probablemente vaya a haber una guerra. Si no es una guerra interna, es una guerra externa. Entonces, el panorama no es tan sencillo. Los ciclos que se ven, digamos, a nivel colectivo requieren de alguna manera de la intervención humana a través de gente con cultura, gente con valores, ¿no?
que puede incentivar, digamos, a que el hombre busque alternativas por vía propia o por vías de comunidades para tratar de fortalecer su certidumbre, llámese a través de la cultura, llámese a través del trabajo, llámese a través de cosas que no vengan necesariamente del mundo de la política, ¿no? Porque todo el panorama será muy inestable, muy, muy inestable. ¿Mm? Yo me imagino que lo que va a estar sucediendo en Estados Unidos, porque justamente el día de las elecciones, en Estados Unidos se va a producir la oposición entre Plutón y el planeta Marte, ¿no? Y se va a colocar en posiciones prominentes dentro de la Carta de Estados Unidos. Donald Trump tiene las posibilidades de ganar estas elecciones, lo vengo diciendo desde el año pasado, hace no sé cuántos programas ya creo que lo vengo diciendo, pero también en la Carta de Estados Unidos, al igual como lo dije la vez anterior, cuando en cierta manera, dentro de estos procesos complejos que tiene Estados Unidos, él gana en las votaciones, pero luego los tribunales deciden de que Biden tenía que ser el presidente. Hay un escenario que se da también que es bastante complicado dentro de la Carta de Estados Unidos. Si bien las votaciones, el número de votos parece que se van a inclinar hacia Donald Trump, ¿no? Se inclinan hacia Donald Trump, lo cual ya sabes que puede generar dentro del sector que se ha radicalizado, porque en el mundo las posiciones se han radicalizado, o sea, tanto de los que llamaríamos a favor de un bando como del otro, ¿no? Y pueden tender a enfrentamientos futuros. De ahí que esto que te decía, si no es un enfrentamiento interno, es un enfrentamiento externo. Perfecto, gracias, estimado Félix Novela. Sabes que te escuché atentamente el tema de la carta natal, por ejemplo, de Estados Unidos. Vengámonos rápidamente a Chile. La carta natal de nuestro... Escuchemos la carta de Estados Unidos, claro. La carta natal de Chile, por ejemplo. ¿Qué dice hoy? Nos estamos enfrentando a un tema de elecciones, nos estamos proyectando además con muchas noticias que impactan. Cuando creíamos haberlo todo, haberlo visto todo, nos encontramos frente a situaciones que nos dejan perplejos. ¿Qué explicación hay para esto, Félix Novela? Mira, en este momento, si tomamos la carta astrológica de la República de Chile, tenemos que Mercurio, dentro de su progresión, está haciendo una cuadratura con la Luna. La Luna, dentro de la carta astrológica de la República de Chile, ocupa el primer sector de la carta astral, que está representando, en este caso, la imagen del mandatario. Representa la imagen del mandatario, representa la imagen de los que nos gobiernan. Entonces, una cuadratura de semejante naturaleza implica acciones totalmente, se puede decir, desordenadas, contrarias, contradicciones dentro del mando. Este es un proceso que va a durar aproximadamente hasta el mes de mayo del año que viene. Pero esto no solamente hay que tomar en cuenta la carta astrológica de la República de Chile, como bien decimos en el mundo de la astrología. Si subes a un avión hay que hacer la carta del conductor del avión, en este caso del piloto, porque si bien todos pueden tener una muy buena carta, el piloto tiene una pésima carta, van a pasarla muy mal en el vuelo. Entonces, en este caso, la carta del conductor refiere a Boric, va a tener muy serios problemas, terribles problemas, que aparecen entre los meses de marzo y el mes de mayo del año que viene, coincidiendo exactamente con lo que se puede observar dentro de la carta astrológica de la República de Chile. Entonces, obviamente, es un proceso de inestabilidad que no es ajeno a todo el contexto mundial, no es ajeno, ¿no? Para leer detrás del telón, Richard, te puedo decir que en realidad lo que se está observando en este momento es que está flotando, se puede decir así, está saliendo a la luz todo lo escondido, todo lo que de alguna manera ha representado la crisis de los valores del ser humano en aquellas personas que son representativas de un pueblo, que aparecieron arriba, bueno, están mostrando lo que verdaderamente son, nada más que eso. Ahora, ¿qué pasa si de aquí en más empezamos a fortalecer los valores? Chile es un país tradicional, religioso, sea porque es evangélico, sea porque es católico, religioso en algún sentido, o tal vez que busca el conocimiento, como muchos miembros de la logia masónica que existen aquí dentro de la República de Chile. Entonces, ¿por qué no fortalecer los valores a través de esas instituciones?
¿Por qué no instar a esto a través de los movimientos religiosos? ¿Por qué no instar a esto poniendo en evidencia justamente sobre el tapete esta crisis de valores que hay actualmente? Y hablar de eso, ocupar los medios de comunicación con eso, constantemente, con aportes, ¿no? Que puedan ayudar a que, pasados estos tránsitos planetarios, es decir, pasado mayo del año que viene, se pueda construir quizás una sociedad que sea más justa, una sociedad donde no hayan esta clase de escándalos como los que hoy vemos en por doquier, ¿no? Sin duda. Oye, el tema de los movimientos sociales es un tema que hoy día se observa, se ve, los reclamos, en fin, lo hemos vivido en nuestro país también, pero te lo planteo de otro punto de vista. ¿Qué dicen los astros respecto, por ejemplo, a los movimientos telúricos? ¿Qué dicen los astros? Hiciste una mención especial al tema de los volcanes, por ejemplo. ¿Cómo se proyecta para dentro del año 2025, pensando, o quizás el cierre de este año 2024, fuera de los movimientos sociales, los movimientos sísmicos, los movimientos de los volcanes, porque de una u otra manera también reflejan un estado de ánimo de la sociedad? Ujú. Particularmente, mira, dentro del planeta lo que se ven son zonas más sensibles, como México, por ejemplo. México y Centroamérica se observan como en lo que se llama astrogeodesia, es una técnica que se emplea dentro de la astrología, ¿no? Permite ver, por ejemplo, que hay una fuerte concentración de energía ahí. Hacia el mes de marzo del año que viene, entre marzo y abril probablemente vaya a haber también una concentración de pequeños movimientos telúricos seguramente aquí, ¿no? Y se vayan a ver no solamente aquí en Chile, sino también en la cordillera argentina y en Perú, ¿sí? Justamente en ese periodo, pero no se observa nada que sea demasiado grave, ¿no? En tal sentido. Pero sí movimientos que van a haber dentro de la cordillera. Eso se va a notar, ¿sí? Así que no es para alarmarse ni nada por el estilo, pero sí lo que vamos a ver es que la colectividad va a ser de alguna manera demandante de un proceso de transformación. Eso sí lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver, los escándalos van a continuar, esto no se va a detener todavía, ¿no? Y es parte, como bien te dije, ¿no? Del colapso de esa misma cosa que comenzó con la Revolución Rusa, ¿no? Y que está terminando su ciclo y que va a terminar entre mayo del año que viene y el mes de marzo del año 2026. Félix, estamos haciendo de todo un poco, sin pauta previa, junto a Félix Novela Q, astrólogo, destacado astrólogo, un ciudadano del mundo. Él está en Concepción hoy día eh, para conversar justamente a través de esta aplicación Zoom con nosotros. Se queda varios días más en Concepción para que lo ubiquen nada más y puedan conversar con Félix Novela a través de su Facebook y coordinar, digamos. Lo que pasa es lo siguiente, mira, estamos pasando un ciclo, principalmente porque si hablamos de Europa, de Asia, con todo lo que está pasando, lo que está viviendo América, Estados Unidos, pero si aterrizamos en la región del Biobío y si aterrizamos entre Concepción, Talcahuano, hay una cantidad enorme de personas que están quedando sin su trabajo, producto de la globalización, le llaman algunos, producto también del crecimiento mismo que yo señalo de China. Se está instalando hoy día ahí en Chancay un enorme puerto que también en una de esas lo más probable es que haga potenciar a Perú, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué dicen los astros respecto, por ejemplo, a esta situación que estamos viviendo económica, social y la proyección que podemos tener también, la esperanza? Yo usé la expresión desesperanza, pero ¿cuál es la esperanza también que nos dan los astros respecto al cuadro que tenemos hoy día en el ámbito económico, en el ámbito también del trabajo propiamente tal, estimado Félix Noela? Mira, a veces dice que no hay mal que por bien no venga, ¿sí? Es una vieja frase que de alguna manera puede servir como una suerte de incentivo. Lo que se está viendo en este momento como parte de una crisis, por ejemplo el avance de China, ¿no? Que está comprando territorio, está avanzando con inversiones, en este caso en el puerto de Chancay en Perú,
que puede parecer hasta cierto punto una suerte de amenaza para los puertos chilenos o para las negociaciones que hay aquí, en realidad si observas las dos cartas astrológicas, tanto la de Perú como la de Chile, nos da bastante esperanza. ¿En qué sentido? En el sentido de que al parecer a futuro se observan alianzas que van a permitir, digamos, el crecimiento económico mutuo, ¿no? Pero claro, esto es un proceso que va a ocurrir después de que la recesión norteamericana se empiece a sentir, digamos, el año que viene. Entonces, en ese momento, ambos, en una suerte de alianza para comerciar con Asia, van a, de alguna manera, como quien dice, a fusionar negocios, ¿sí? Vamos a encontrar la lluvia de inversiones chilenas hacia el norte, hacia Perú, y probablemente con ofertas de trabajo que seguramente ese capital va a rotar, porque hay mucha producción chilena que se está instalando en Perú. Entonces, por lo tanto, va a haber mayor demanda de productos que también se van a exportar hacia China, ¿no? Entonces, obviamente, este proceso, digamos, se puede decir así, de elevación de la economía, recién se va a hacer notar a posteriori del año 2026, ¿no? Con proyección hacia el año 2030. Antes de eso, no creo que todavía lo veamos ni aquí, ni en Perú, ni tampoco en el contexto de América Latina. ¿Seguirán siendo tiempos convulsos todavía? ¿2 años, 3 años? Y perdón, Todavía, para después venir a otro tema que quiero aprovechar esta oportunidad de conversarlo contigo, Félix Novela. El caso de Argentina, por ejemplo, con un gobierno que hoy día está haciendo varios cambios ahí. ¿Qué impresión tienes de esos cambios? por un lado, digamos, como economista, la verdad que debo felicitar, es admirable lo que ha hecho con la firmeza que ha hecho estos cambios Milei, ¿no? Como economista. Pero por otro lado, como ser humano, debo decir que la forma capitalista que él ha empleado para tomar esas medidas son hasta cierto punto inhumanas, ¿no? Eso por un lado. Ahí la dualidad, digamos, que uno tiene dentro del campo del pensamiento a la hora de analizar este tipo de cosas. Esto le va a traer grandes problemas a Milei. Entre febrero y mayo del año que viene se van a dar estallidos sociales, grandes estallidos sociales masivos, ¿no? Va a ser muy fuerte lo que va a estar ocurriendo allá y creo que es la juventud más que todo la que se va a movilizar. Va a ser el estudiantado, probablemente el estudiantado universitario, repitiéndose un ciclo muy parecido al que ocurrió en el año 1973 al año 1976, ¿no? Algo muy parecido, ¿no? Entonces, de ahí que, bueno, también los jubilados van a ser los otros, digamos, los otros afectados, así que yo lo que diría es que si alguien de la República Argentina que está viendo el programa y que es allegado a mi ley, le diría que trate de tomar alguna suerte de medida que beneficie al menos a los jubilados en este momento, ¿no? Que sea compasivo en este caso con las personas mayores que han trabajado, que son, vamos a decir, los padres de la patria argentina, por un lado. Y por el otro lado, que a medida que vaya llegando febrero, haga algún tipo de medida que en cierta forma calme, en este caso a la juventud, ¿no? De las universidades, para que no sean utilizadas, en este caso, por esos viejos gobiernos que se han ido, ¿no? Esas viejas tendencias políticas que están en declive, ¿no? Y que pueden de alguna manera eh, traer alteración, en este caso a la paz social, ¿no? El próximo año, fíjate, Félix Novela, la ONU está con elecciones de sus miembros. Se están buscando rostros, se están buscando nuevas figuras, nuevos líderes. ¿Tienes confianza en el trabajo de la ONU? No, en lo más absoluto. No tengo ninguna confianza en la ONU. Oye, tengo que hacer una pausa chiquitita, porque ya nos van quedando 5 preciosos minutos en esta conversación contigo el día de hoy. Estamos haciendo de todo un poco junto a Félix Noela Q, astrólogo, ciudadano del mundo. Además, insisto, está de visita en Concepción, se va a quedar varios días más. Así es que quienes deseen contactarlo para conversar, a su disposición a través de Facebook, muy fácil ubicarlo. Me acompaña Arcambio Bio, la Asociación Regional de Consumidores del Adulto Mayor. Tiene nueva sede en calle Lautaro 771 en Concepción. Además, lo invitan
a charlas de capacitación respecto a los derechos del consumidor que ofrece Arcam Bio Bio. Maxicar de Eduardo Toledo lo espera en las Eras 392 en Concepción con repuestos para la Chevrolet Americana. Automotriz Pochar, qué tremenda solución, qué gran confianza ofrece el equipo de mecánicos de Automotriz Pochar que está en las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Lleve su automóvil con confianza, como siempre lo señalo. Le invito a Restaurante Talento Norteño, un restaurante peruano fantástico con la comida fusión peruana que cada día gana más y más adeptos. Además, le cuento que tiene, si va de parte nuestra, un 10% de descuento. No, 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 no. ¿Un 20? No, más todavía. 30% de descuento si va de parte de nuestro programa De Todo Un Poco. Talento Norteño lo espera en calle San Martín, 445 en Concepción, tiene estacionamiento. Y Hora 12, www.hora12.cl. Este diario digital que en un año y un mes prácticamente logró cerca de 2,5 millones de visitas. Súmese usted también a la gran familia de Hora 12. Director, sé que nos quedan 5 minutos y los vamos a aprovechar al máximo con Félix Novela Q el día de hoy. El tiempo pasa volando cuando uno está grato escuchándote, estimado Félix. Hemos hablado del punto de vista de la carta natal, por ejemplo, de los estados, de los países. Aterricemos también ahora en la trascendencia, la importancia que tiene para un individuo convertir esta herramienta de la carta natal en un elemento gravitante para su vida, ya sea para los negocios, ya sea para el amor, incluso, ¿por qué no la salud también? ¿Por qué es importante conocer la carta natal de cada uno de nosotros? Mira, fíjate, es tan importante una carta natal que si nosotros encontramos relatos como el relato del nacimiento del Buda, ¿no? Donde el padre le hace una carta natal para saber cuál iba a ser su ruta o su destino y averigua que él iba a convertirse en un monje, pero el padre no le gustó absolutamente nada, no saber de que él iba a ser un monje. Entonces se puede tomar, digamos, esta suerte de analogía y se puede ver empíricamente que una carta astrológica sirve para ver el potencial de una persona, el potencial de desarrollo de él, tanto anímico como físico. Se puede observar de alguna manera los defectos, las virtudes, se pueden observar todas las potencialidades que una persona puede desarrollar. Ese famoso dicho, conócete a ti mismo, ¿no? Conócete a ti mismo y como bien decía Borges, ¿no? Carácter es destino. Entonces, si de alguna manera uno conoce y domina su carácter, domina su interior, entonces domina su destino. En eso consiste la carta astrológica, poder conocerse profundamente y a partir de ahí realizar lo que llamaríamos así la propia trascendencia, ¿no? ¿Qué datos se requieren para conocer la carta natal? El día, la hora y el lugar de nacimiento. Esto es fundamental. Día, hora y lugar de nacimiento. ¿Sabes que el registro civil habilitó ahora un pedido especial que uno puede hacerle? ¿No? Uno va al registro civil y dice, quiero un certificado de nacimiento con hora de nacimiento para carta natal o para carta astral. Así lo solicita. ¿No? Y El dato de la hora de nacimiento, Félix Novela, es vital para seguir, fundamental. digamos, conocer la carta natal. Fundamental, es fundamental porque la hora de nacimiento va a condicionar el grado del signo que salía por el este en el momento del nacimiento. Ese grado es el que va a determinar en gran medida los procesos de vida que la persona experimenta, ¿no? Sorprendentemente, mucha gente se sorprende después de años de haberse estudiado la carta astrológica y dice, mira, ¿cómo se me dieron los acontecimientos con una cronología como lo marcaste? Le digo, eso depende de la hora de nacimiento. Climáticamente, me quedan muy pocos minutos, un minuto y medio quizás. Climáticamente, ¿qué novedades se observan en los astros, Félix Novela? Mira, el hecho de que Plutón vaya a entrar, digamos, en un signo de aire a partir del 20 de noviembre aproximadamente, nos está indicando la agitación de masas de aire, más que todo. O sea, es lo que más vamos a notar. Es decir, los cambiantes violentos en lo que hace a las masas de aire, ¿no?
Pero ya el hecho de que a partir de marzo del año que viene Neptuno se vaya del signo de Piscis, entonces estas cosas que hemos tenido de las irregularidades en el tema de las lluvias va a pasar a segundo plano. ¿Sí? Neptuno se va a ir al signo de Aries, entonces no vamos a tener esa clase de problemas. Pero sí el tema de los vientos. O sea, el tema de los vientos va a destacar, digamos, el año que viene. ¿No? Es lo más notable, ¿no? El viento purifica, dicen muchos. El viento limpia y tiene que ver con el pensamiento de las colectividades. ¿Qué hay en nuestros pensamientos? ¿Qué hay en el pensamiento de las colectividades? Eso se va a Otros notar. navegan con ese viento Así es, y hay que dejarse llevar. totalmente. Oye, Félix, te ofrezco un minuto de libre disposición para que hagamos un resumen de lo que hemos conversado y principalmente, yo insisto en ello, hoy día se enciende la televisión, escuchamos la radio, escuchamos un ambiente tenso, escuchamos que todo el mundo está un poco crispado. ¿Cuál es el toque de esperanza que nos dicen también los astros que está y cómo lo podemos obtener también? El toque de esperanza es que está de alguna manera incentivándose un proceso de transformación social. Lo que estaba oculto se ha vuelto manifiesto. Lo que de alguna manera está manifiesto en este momento nos habla de la urgencia de la transformación, de lo que podemos hacer en el presente. Entonces, por ende, lo que viene para este mundo es un mundo totalmente nuevo, un mundo donde vamos a empezar a rescatar valores, vamos a empezar a rescatar aquello que verdaderamente dignifica al ser humano. Yo creo que por ahí comienza, pero no parte de una posición pasiva, sino más bien de la acción participativa de cada uno de nosotros, ¿no? De los valores que nosotros mismos podamos de alguna manera compartir con los demás. Entonces, es ese mundo el que viene, es el mundo que nosotros vamos a construir, que para algunos puede partir, en este caso, de una reacción violenta. Es ahí donde tenemos que intervenir. Tenemos que tratar de ser pacificadores, ¿no? Donde haya violencia, colocar la paz, donde haya falta de cultura, colocar la cultura, ¿no? En lo posible. Y bueno, y contribuir con la sociedad. Gracias, Félix Novela. ¿Tus coordenadas para que alguien o nuestros telespectadores quieran contactarte, por ejemplo? Sí, mi WhatsApp, ¿no? El WhatsApp, que creo que es lo más sencillo, ¿no? El más 56 990 679763. Más Estupendo. 56 990 679763. O si no, escribirme a mi correo electrónico felixastrólogo@gmail.com. Fantástico. Un abrazo grande y muchas gracias por tu tiempo el día de hoy, estimado Félix. Se nos quedan tantos temas para conversar, para conocer la trascendencia, por ejemplo, de un individuo, por ejemplo, antes de firmar su compromiso de matrimonio. No es menor el hecho también de conocer qué dicen los astros respecto al día, a la hora en que voy a contraer matrimonio. Lo mismo, a lo mejor, firmar un gran negocio, lo mismo en el tema de salud, en fin. Es súper interesante este tema, apasionante también. Gracias por tu tiempo, Félix Noel. Gracias a ti, Richard, y gracias a ti, al director y bueno, y a los amigos televidentes. Muchas gracias. Que estés bien. Nosotros nos despedimos. Vamos ya a estar con las noticias con Mario Alejandro para seguir haciendo nuestra programación acá en la señal 23 TV8. Yo me despido de Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Lleve su automóvil con confianza. Automotriz Pochar lo espera. Maxicar de Eduardo Toledo tiene repuestos para la Chevrolet Americana en las Eras 392 en Concepción. Arcán Bio Bio es la Asociación Regional de Consumidora de los Adultos Mayores. Siente que sus derechos como consumidor se ha vulnerado y usted es un adulto mayor, asesórese. Arcán Bio Bio lo espera, nueva sede en calle Lautaro 771 en Concepción. Lo invito a vivir una emocionante experiencia con los sabores de la comida del Perú en Restaurante Talento Norteño. Además, celebre, por ejemplo, reuniones de la empresa, reuniones sociales. Hay tremendos salones, amplios también, en Talento Norteño, que tiene estacionamiento privado. San Martín, 445 en Concepción, y si va de parte nuestra, 30% de descuento. Nos volvemos a encontrar el próximo martes con otro De Todo Un Poco. Chao, director, que esté bien, no corra tanto.
Chau, adiós. Ahí está. Listo. Ujú.